Buen día, vamos a comenzar con estas charlas en las que vamos a abarcar sobre temas sobre la oftalmología para presentar a médicos generales para la concientización de problemas oftalmológicos que puedan ser de urgencia y requieren una derivación inmediata, en paralelismo con otras patologías que no sean de urgencia y puedan ser tratadas en la atención primaria. En esta charla vamos a hablar sobre traumatismo ocular. El traumatismo ocular es una consulta muy frecuente tanto a nivel hospitalario como en centros periféricos. Esta charla está proporcionada por el Servicio de Oftalmología del Hospital Central. Hoy buscamos hacer un breve repaso sobre la definición de traumatismo ocular, su epidemiología y etiologías más frecuentes, el traumatismo ocular cerrado en comparación con el traumatismo abierto, el manejo en la atención primaria y las conclusiones. El traumatismo ocular se define como la lesión originada por agentes mecánicos, ya sean contusos o penetrantes, sobre el globo ocular, sus anexos, que son párpados y aparato lagrimal, y o la órbita, que produce un daño tisular de magnitud variable con compromiso potencial de la función visual. Cuando hablamos de traumatismo del globo ocular en sí, podemos dividirlo en dos grandes grupos: el traumatismo del globo ocular abierto y el globo ocular cerrado. El traumatismo del globo ocular abierto afecta el espesor completo de la pared ocular, y esto puede ser por una laceración, que es una herida de espesor completo por un objeto agudo, como puede ser con cuerpo extraño intraocular remanente, una herida penetrante, que es herida con una sola puerta de entrada, o una herida perforante, donde tiene dos heridas de espesor completo, una puerta de entrada y de salida, causadas por el mismo objeto. Y también, si no, tenemos la opción de la ruptura, que es una herida de espesor completo, pero por un objeto romo, el cual no se introdujo dentro del ojo, pero generó una ruptura que da lugar a la apertura del globo ocular hacia el exterior. Y en su contraparte tenemos las heridas de globo ocular pero cerrado, donde la pared ocular no presenta una herida de espesor completo, el globo se ve indemne por fuera, donde podemos incluir la laceración lamelar, que es una herida que afecta de forma incompleta el espesor de la pared del globo, y la contusión, que son traumatismos cerrados que pueden conllevar a cambios estructurales importantes en el interior del ojo, sobre todo a nivel de cámara anterior o en la retina. El traumatismo ocular se presenta más frecuentemente en hombres jóvenes, en una edad media. También tenemos grupos de riesgo como niños y adultos mayores, generalmente asociados a accidentes domésticos. Dentro de las etiologías más frecuentes tenemos el accidente laboral, donde en el ámbito laboral tenemos una alta frecuencia de traumatismos por partículas, especialmente en talleres y en construcción, debido al uso deficiente de elementos de protección personal. También por golpizas, le llamamos violencia social, sigue siendo un porcentaje significativo de ingresos por guardia en grandes centros urbanos debido a agresiones, ya sea golpes por puño, proyectiles por arma de fuego o heridas de arma blanca. También tenemos los accidentes de tránsito, que siguen siendo una causa importante de traumatismo complejo y fracturas de órbita asociadas. Y varios deportes, por ejemplo el fútbol, el pádel, son actividades recreativas frecuentemente asociadas a IPEMA y desprendimiento de retina, en estos casos por traumatismo contuso. El traumatismo ocular cerrado es el que se produce cuando un objeto romo, como una pelota, un puño, una patada, incide o golpea a alta velocidad la superficie del ojo y la cara. Esto puede dañar diversas estructuras de la cabeza. Los daños pueden incluir rupturas del esfínter del iris, hipertensión y glaucoma, alteraciones en el cristalino como luxaciones, subluxaciones o cataratas traumáticas, hemorragias internas del ojo, rotura de la coroides, desgarros o rupturas retinianas, hasta incluso un desprendimiento de retina. Vamos a hablar ahora del examen oftalmológico, que puede verse a simple vista con oftalmoscopio o incluso la linterna del celular. En oftalmología lo observamos en lámpara de hendidura, donde se ve mucho más definido cada detalle, pero esto puede hacerse también a simple vista en un centro de salud o de atención primaria. Tenemos inicialmente el IPEMA, que es sangre coagulada o no en la cámara anterior. Es una complicación muy frecuente de los traumatismos contusos. La fuente del sangrado
puede ser del iris o del cuerpo ciliar, y podemos tener un hipema total en el 100% debajo de la córnea, que puede ser rojo o negro, también llamado red ball o hipema en bola 8. Otros signos que también podemos observar son la iritis traumática, que es la inflamación del iris provocada por el traumatismo, donde podemos observar también una pupila discórica. La iridodiálisis, que es la desinserción o separación traumática de la base del iris desde su anclaje en el cuerpo ciliar. Podemos observarlo como una doble pupila. También tenemos la subluxación del cristalino, que es un desplazamiento parcial con descentramiento del cristalino de su posición anatómica normal, y la luxación del cristalino, que ya tiene un desplazamiento completo de este fuera de su posición anatómica normal, el cual puede o no verse a simple vista. Tenemos también la hemorragia subconjuntival, que es la extravasación de sangre entre la conjuntiva vulvar y la esclera. Es un motivo de consulta frecuente, es inofensiva, con una remisión espontánea, símil a un moretón. En su contraposición debemos diferenciarlo de lo que es la quemosis hemorrágica, donde hay una acumulación masiva de sangre y líquido generando edema en el espacio subconjuntival, lo que provoca una elevación significativa y una protrusión de la conjuntiva hacia afuera de la hendidura palpebral. Debemos prestar atención en las quemosis hemorrágicas, ya que si se encuentran en los 360 grados del ojo, debemos sospechar de un estallido ocular. El traumatismo ocular abierto es una lesión del globo ocular que afecta el espesor completo de su pared. Este puede presentarse como una laceración, que es una herida de espesor completo por un objeto agudo, ya sea un objeto romo o un proyectil, una herida de arma blanca, o rupturas o estallidos, que son heridas de espesor total de la pared ocular por un mecanismo de lesión contuso. Este provoca un aumento de la presión intraocular, generando una ruptura del globo ocular desde adentro hacia afuera. ¿Cuándo debemos sospechar de un traumatismo ocular abierto? Cuando tenemos el antecedente del traumatismo con una caída o un objeto agudo que penetra en el ojo, cuando tenemos un dolor ocular marcado, muy elevado, que al paciente le genera mucho disconfort, o cuando presenta una disminución de la agudeza visual, súbita asociada al antecedente. En los traumatismos oculares perforantes o penetrantes podemos observar a nivel de la conjuntiva, la inyección conjuntival, una hemorragia subconjuntival, una quemosis hemorrágica o incluso la laceración conjuntival. A nivel de la esclera, una laceración de la esclera con salida de uvea o humor vítreo por la herida, que se ve como una gelatina de color transparente. Y a nivel de la córnea podemos ver úlceras, que son lesiones superficiales, o una laceración corneal de espesor completo con el signo de Seidel. Este signo puede verse con oftalmoscopio si se cuenta con fluoresceína en el lugar de trabajo. Se aplica la fluoresceína y si existe una perforación con fuga, la fluoresceína se diluye en el humor acuoso y se ve un chorro verde de colorante diluido. Al examinar el iris podemos ver áreas de desgarro del esfínter pupilar con iridodiálisis, donde vamos a ver una deformación en la pupila. Vamos a tener pupilas discóricas con signo de gota y podemos ver protrusión del iris hacia una laceración corneal, que esto se ve como una salida del iris hacia afuera, formando como si fuera un lunar del color del iris de la persona. Esto es muy importante, que no se debe tocar, no se debe intentar introducir nuevamente en el ojo y se debe derivar de manera urgente. Y en el cristalino podemos ver cataratas traumáticas, donde tenemos que sospechar de la presencia de cuerpo extraño intraocular, sobre todo en los traumatismos contusos o perforantes. En los traumatismos con cuerpo extraño intraocular debemos siempre considerarlo una urgencia oftalmológica y derivar urgente. En la epidemiología, el 20% de los traumatismos abiertos presenta un cuerpo extraño intraocular. El 93% de los casos son hombres, con una edad promedio de 31 años. El 50% de estos está asociado a un accidente laboral, donde el material, en un 75% de los casos, es metálico. El resto, el 25% restante, puede ser de vidrio, piedra, madera, plástico o concreto, entre otros productos. Hay que realizar una buena anamnesis para establecer el mecanismo del daño. Si fue con amoladora, si fue con pico y zapa, con bordeadora, martillado de metal, accidentes con botellas, perdigones o aire comprimido.
Es muy importante tener en cuenta que las piedras y materiales orgánicos tienen una mayor tasa de infección intraocular. El estallido o ruptura ocular es una herida de espesor total de la pared ocular por un mecanismo de lesión contuso. Este provoca un aumento brusco de la presión intraocular, generando una ruptura del globo ocular desde adentro hacia afuera. Podemos observar grandes lesiones y este tipo de sangrados. En el examen físico bien completo de los traumatismos oculares, sobre todo cuando sospechamos que sean abiertos, debemos evaluar la agudeza visual, que suele estar disminuida. No hace falta tener una tabla de Snellen para poder constatar bien la agudeza visual. Podemos evaluar si logra ver cuentadedos, si solamente ve bultos o si solamente logra percibir la luz o nada. Podemos ver los reflejos, los cuales pueden ser evaluables o no. Pueden tener una midriasis arreactiva por la inflamación o pueden ser no evaluables por un hipema total o red ball. Y debemos ver los movimientos oculares, los cuales pueden estar limitados mayormente en dirección a la rotura. Pueden presentar también la hemorragia subconjuntival en los 360 grados del ojo o una quemosis hemorrágica en 360 grados, laceraciones esclerales, protrusiones del contenido ocular hacia afuera, ya sea úvea, cristalino, vítreo. Podemos ver hipema y debemos tener en cuenta siempre la presión intraocular. Esto no se debe intentar evaluar si uno no posee la capacitación correspondiente, pero se puede observar si el globo está hundido para compararlo con el ojo que no está traumatizado para poder ver si nos denota una mayor urgencia para una derivación más inmediata. En estas imágenes podemos observar lo que llamamos la triada de alta sospecha del estallido ocular. Podemos ver un hipema o red ball, donde vemos la córnea totalmente roja, la presión intraocular baja, que ya dijimos que no se debe evaluar a menos que uno tenga la capacitación, porque al presionar el ojo podemos dañar más las estructuras internas del ojo, y la quemosis hemorrágica en 360 grados del ojo. En estas imágenes podemos observar una laceración escleral con salida del contenido ocular hacia afuera y también podemos observar una tomografía de órbitas donde se observa una pérdida de la arquitectura ocular. Podemos observar cómo el ojo derecho se ve desinflado, de menor tamaño, en comparación con el ojo izquierdo, el cual mantiene su forma, se observa el cristalino en el interior, se ve que está conservada la arquitectura. En traumatismos graves, donde sospechamos traumatismo y afectación de la órbita en sí, siempre pedimos una tomografía para poder descartar daño de otras estructuras, principalmente las fracturas de los huesos de la órbita. Solicitamos una tomografía de órbita de cortes de 1 milímetro, debido a que son cortes finos que nos permiten diferenciar bien pequeñas lesiones, en axial, coronal y sagital. Esto es importante porque, por ejemplo, si tenemos una fractura de techo de órbita, debemos hacer una interconsulta urgente con neurocirugía. En fracturas de la pared medial, interconsultas con otorrinolaringología. Y en fracturas de pared lateral y de piso de órbita, interconsultamos con cirugía maxilofacial. Entonces, para el manejo de la atención primaria, siempre es importante realizar una buena anamnesis con el mecanismo del trauma, el tiempo de evolución que llevan los pacientes, antecedentes de cirugías recientes, enfermedades de base, medicaciones, principalmente anticoagulantes, síntomas como dolor, visión borrosa. No debemos manipular el ojo, debemos colocar una protección mecánica donde se coloca un protector rígido como el vaso de plástico o un cono que se puede formar a través de un cartón de forma circular, el cual le damos forma de cono, apoyado en los huesos de la órbita y no tocando el ojo. Nunca colocar parches compresivos con gasas ni nada que genere presión en el ojo, lo cual pueda empeorar el daño. Nosotros solicitamos la tomografía de órbitas, principalmente en hospitales, con cortes axiales, sagitales y coronales de 1 milímetro. Se pide al paciente que permanezca en ayuno para posibles cirugías inmediatas de reparación. Se coloca profilaxis, se da analgesia sistémica, antieméticos para evitar maniobras de Valsalva que causen extrusión del contenido ocular y actualización de la vacunación antitetánica. Y hay que hacer una derivación inmediata a un centro de capacidad quirúrgica oftalmológica
con electrocardiograma, analítica y solicitar la tomografía. En esta diapositiva podemos repasar sobre la clasificación que vimos inicialmente de traumatismo ocular, sobre todo lo que ya hemos hablado a través de la diferenciación del traumatismo abierto y cerrado, las laceraciones, las rupturas, y en las laceraciones siempre pensar según el mecanismo del trauma. Entonces, como conclusiones podemos decir que el traumatismo ocular es una urgencia frecuente que puede comprometer seriamente la visión, por lo que su detección precoz y manejo adecuado son fundamentales. Afecta principalmente a hombres jóvenes, con causas predominantemente laborales, deportivas, accidentes y violencia, lo que le convierte en un problema en gran parte prevenible, usando la protección ocular. Es clave diferenciar entre traumatismo cerrado, más frecuente, con lesiones como hipema, iritis, luxación del cristalino o hemorragias, y el traumatismo abierto, más grave, con riesgo de pérdida del globo ocular y que requiere un manejo urgente. Existen signos de alarma que obligan a sospechar lesiones graves, especialmente la disminución de la agudeza visual, el dolor ocular marcado, la pupila anormal discórica, la quemosis hemorrágica extensa, el hipema total y la presión intraocular baja. Es importante llevarse de esta charla que el estallido ocular es una de las complicaciones más severas y se sospecha ante la triada del hipema total, la presión intraocular baja y la quemosis hemorrágica 360. El cuerpo extraño intraocular es una urgencia oftalmológica y requiere alto índice de sospecha, especialmente en accidentes laborales. Y en la atención primaria no debemos manipular el ojo, hay que proteger con el escudo rígido, no parches compresivos. Iniciar medidas generales de analgesia, antieméticos y profilaxis, solicitar una tomografía de órbitas, realizar la derivación urgente a centro especializado y, en todos los casos, una buena anamnesis y un examen inicial orientado al diagnóstico pueden mejorar el pronóstico visual. Muchas gracias por su atención y gracias por participar de nuestras charlas. Esperamos que puedan llevarse información útil para la práctica médica diaria, para una correcta sospecha y derivación en tiempo y forma de pacientes con patología ocular de urgencia.